Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Juan 4, del 46 al 53. Seguramente muchas veces te has encontrado en una situación parecida a la de este hombre, una situación de desesperación, en la que no sabemos qué hacer, en la que no sabemos a dónde acudir, ¿no? En este caso, este hombre dice que escuchó que Jesús había venido a la ciudad y entonces acudió a él, y en él encontró la solución, digamos, al problema que él estaba teniendo, ¿no? Este era un hombre desesperado, pues su hijo estaba muriendo, estaba gravemente enfermo, y él encontró la solución en Jesús. Muchísimas veces nosotros, en medio de la desesperación o de los problemas que cada día podemos enfrentar, solemos acudir a muchos sitios en busca de ayuda, ¿no? Y no digo que esos sitios estén mal, ¿no? Pero hay un lugar donde la respuesta que viene es una respuesta segura, es una respuesta confiable, como en el caso de este hombre. En esta historia vemos también el poder que hay en la palabra de Dios. Jesús solamente le dijo 3 palabras: tu hijo vive. Y solo con decirlo, su hijo quedó sano, completamente sano. Y es que hay poder en la palabra del Señor. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados el cielo y la tierra, el universo y todo lo que existe. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios tiene mucho poder, ¿no? Y bueno, cuando este padre regresaba de hablar con Jesús y estaba llegando a su casa, dice que salieron a decirle que su hijo vivía. Y él les preguntó que a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y lo que me llamaba la atención es que este hombre dice que entendió que esa era la hora, la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Fue la hora en que su hijo quedó sano. Y yo puedo ver que esta palabra es completamente verdadera y es real, y que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Y este tipo de respuestas del cielo, de soluciones en medio de nuestros problemas y nuestras desesperaciones en la vida, vienen por medio de la fe y por medio de las experiencias que nosotros de una manera personal vivimos con Dios, ¿no? Ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no creo en Dios por lo que a mí me han dicho, por lo que yo haya leído en la Biblia, sino que yo he podido comprobar que lo que ahí está escrito es cierto. Yo he podido tener experiencias reales con Dios, que es donde mi fe se afianza. Porque si yo creyese solo porque lo que otros me han dicho, entonces mi fe estaría basada en las palabras de hombres. Pero no es así, sino que
si nuestra fe no está basada en experiencias con Dios, experiencias personales, entonces nuestra fe se puede desmoronar en cualquier momento. En el momento que viene la prueba a nuestras vidas, que viene una lucha, un problema, ahí es donde se prueba la fe. Y si nuestra fe está basada en lo que hemos escuchado de otros hombres, entonces nuestra fe se desmorona. Pero cuando tu fe está anclada, firme en las experiencias personales que tú has vivido directamente con Dios, en milagros que tú has visto, en respuestas que tú has visto que humanamente no había solución, pero la respuesta vino del cielo, entonces es cuando tú crees de verdad. La otra noche me pasó a mí algo que es parecido a lo que hemos visto en esta historia, ¿no? Y bueno, pues yo me desperté con un fuerte dolor de cabeza. La verdad que nunca había sentido un dolor de cabeza tan fuerte. Y entonces me levanté, me senté en una silla un rato y al momento comencé como a sudar, a tener sudores. Empezó a darme angustia, ganas de vomitar y me puse realmente bastante mal. Y bueno, tuve que acostarme en la cama un rato a ver si se me pasaba, pero no se me pasó, sino que iba a peor. Me levanté de la cama, fui al baño a ver si podía vomitar porque tenía mucha angustia. En fin, la verdad que no sé, de estas veces que de repente te pone mal cuerpo y no sabes exactamente el por qué, ¿no? Y hubo un momento en el que yo estaba en la cama y le dije a mi esposa que llamase a un hermano de la iglesia, ¿no? Porque igual que el hombre de esta historia, pues yo me acordé de Jesús y de su palabra, ¿no? Y su palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder. Entonces yo me acordé de esta palabra y le dije a mi esposa que llamase por teléfono a un hermano de la iglesia que es uno de los ancianos de la iglesia para que le contase lo que me estaba pasando y que orara por mí. Y bueno, me acosté de nuevo, me volví a levantar, me senté en la cama y como a los 5 o 10 minutos más o menos de haber colgado ella el teléfono, noté que el dolor de cabeza no estaba, había desaparecido, la angustia y esas ganas de devolver tan grandes no estaban tampoco, habían desaparecido y el malestar, digamos que de una manera instantánea, ya no estaba, me dejó. Y entonces me acordé de la historia de este hombre, ¿no? Cómo él había entendido que la hora en que su hijo había sido sanado fue la misma en la que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y entonces me pasó como a este padre de esta historia. Entonces entendí que esa fue la hora en la que él se puso a orar y a clamar por mi vida, ¿no? Porque todo esto que me estaba aconteciendo se cortara en el nombre de Jesús, ¿no? Y justo en esa misma hora fue cuando yo recibí, digamos, esa respuesta que viene del cielo y que está ahí para todos nosotros. La Biblia dice para aquellos que creen, para aquellos que la buscan, ¿no? Aquellos que vienen a Dios, tal y como hizo este padre también, que fue a Jesús a pedirle la ayuda para su hijo, ¿no? Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que hay respuesta, hay cobijo, hay cobertura, hay protección en Dios para todos aquellos que se atreven a creer. No son cosas que son visibles a nuestros ojos, sino que son cosas que están escondidas en Cristo, que están escondidas y son arrebatadas, digamos, por aquellos que se atreven a creerle a Dios. No es con ejército
Esto no es con fuerza, sino que esto es con mi espíritu, dice el Señor. Y ese Padre del cielo está ahí para todo. Y eso es lo que yo quería transmitiros, que Dios está ahí. Que en medio de lo que tú puedas estar enfrentando hoy, en medio de tu desesperación, donde ya no encuentras la salida, donde ya no puedes más, donde los hombres no pueden darte la solución, como le pasaba a este padre, acuérdate de Jesús, ve a Él y clama, ora, pídele que te ayude. Y yo te aseguro de que si tú pides con fe, con fuerza, con sinceridad, y no te cansas de pedirle a Dios y de buscar la respuesta en Él, cuando Dios ve que tú pones tu confianza en Él, entonces se abre esa dimensión de la fe. Cuando tú le crees a Dios y viene para ti esa respuesta del cielo que es capaz de transformar cualquiera que sea la situación. Porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Un abrazo y que Dios te bendiga. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor.